hagan el mismo proyecto, a lo mejor cambian nada más algunas variables, pero esa es la idea, que todos trabajen en el mismo proyecto, ¿no? Obviamente vamos a definir una rúbrica para, pues, para que todos los reportes que hagan, pues sí llevan una alta calidad, ¿no? Este, no quiere decir de que si el proyecto funcionó correctamente van a tener el 100%, van a depender de muchos factores, ¿no? Entonces, esa es la idea de, de hoy, que vamos a empezar a construir para que ustedes tengan los elementos y empiecen a trabajar ya en su proyecto, ¿sale? Entonces, vamos a comenzar ahorita. Les voy a pasar lo que es la lista de los materiales. De hecho, aquí se los escribo ahorita por el chat para que los anoten. Déjenme, se los voy escribiendo. Si se me pasa ya alguno, se los mando ahí por el WhatsApp más adelante, pero ahorita aquí les escribo ya los componentes, ¿no? Bien, básicamente, bueno, estos son los más importantes, que sería un termistor, una fotorresistencia, dos resistencias variables de 5 kiloohms o de 10 kiloohms, cualquiera de las dos, o si quieren comprar una y una, bueno, no hay ningún problema. Un comparador de voltaje, un LM339, ese es un circuito integrado. Ahora, dentro del procedimiento que van a desarrollar, obviamente van a hacer la calibración del sensor de temperatura, que es el termistor, por lo que van a necesitar un termómetro de referencia. Ese termómetro de referencia puede ser de esos digitales, que normalmente, pues, ¿cómo se llama? De esos para medir temperatura, de, de los que venden en las farmacias, quizás eso les puedan funcionar. Puede ser inclusive uno de mercurio, o si no, algún otro sistema que mida temperatura, como algunos multímetros, creo ya traen alguna función para medir temperatura.
o algunos otros termómetros digitales que también creo que son económicos, ¿no? Para tenerlo como referencia. Esto me va a servir para calibrar el termistor. Para el caso de la fotorresistencia, pues no lo vamos a necesitar. ¿Sale? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Está proyectando o nada más es así comentario, profe? No, ya lo mandé al chat, ¿no? De aquí del Zoom. ¿Sale? Es que no aparece, profe. ¿No aparece? A mí no, Era yo lo que tampoco iba a lo veo. decir. No aparece nada. Yo pensé que iba a mandarlo al WhatsApp, pero tampoco. Ah, ok. Permíteme, es que lo mandé mal, a ver. No, sí, todos en la reunión, ahí le puse. A ver, vamos a ver si ya. A ver. Ya debe aparecer, ¿no? Ya. Ok. Sí, profe. Muy bien. Entonces, esos son los componentes que ahorita van a necesitar para empezar a trabajar en su proyecto. Bien, ¿qué es lo que vamos a realizar? Pues es el control de ya sea de una temperatura o el control de una intensidad de luz. Sin embargo, para el control de una temperatura, pues ahorita solamente lo estaríamos simulando, por ejemplo, encendiendo un diodo LED. Tengo entendido que tienen diodos LEDs, ¿verdad? Por eso no los coloqué aquí. Sí, profe. Ok. Sí, con un diodo LED vamos a estar revisando lo que son el encendido apagado simulando, ¿no? El encendido apagado de ciertos componentes. Por ejemplo, para el caso de la fotorresistencia, cuando llegue cierto nivel de oscuridad, pues se debe de encender una lámpara, ¿no? Entonces, eso pues lo simulamos con un diodo LED. Cuando se ilumine, pues obviamente ese LED se va a apagar. En el caso del termistor, ahí es una temperatura. Entonces vamos a simular con un diodo LED verde de que la temperatura todavía no alcanza el nivel que nosotros deseamos, y con un LED rojo vamos a simular la temperatura que pues, ya llegó o sobrepasó el nivel, ¿no?, al que nosotros habíamos marcado. Para el caso del termistor, pues obviamente tendríamos que generar la curva de calibración. Entonces, ahí sí tenemos que hacer una serie de mediciones para poder hacer ahí una regresión. Primero identificar el termistor, si es un PTC o es un NTC, o sea, si es un termistor de coeficiente de temperatura positivo o un termistor de coeficiente de temperatura negativo, ¿sale? Entonces, Profe, sí. pero que no los podemos obtener directamente del datasheet. No. En el caso del termistor, no. Ese sí necesitan calibrarlo. Porque ustedes van el termistor, lo que voy a querer es, el termistor te va a dar un cambio en resistencia en función de la temperatura. Entonces, ¿cómo tú vas a convertir ese voltaje a, o sea, ¿cómo vas a decir, un volt me corresponde a no sé, a 30 grados centígrados o a 40 grados centígrados? 1.2 volts me corresponde, no sé, a 45 grados centígrados. Entonces, esa es la tablita que ustedes van a tener que generar, la tablita de calibración. Pero bueno, eso lo vamos a ir revisando conforme ahorita yo les vaya platicando de los siguientes temas, pero sí es necesario que hagan esa calibración. Van a tener una columna de temperaturas, una columna de voltajes, hacen una regresión, y esa función de calibración pues obviamente va a ir en el reporte, ¿no?, que me van a hacer.
Y entonces esos voltajes a mí me van a servir para que el voltaje de referencia o el nivel al que quiero llegar, pues yo lo pueda indicar como temperatura y no como voltaje. Por eso es la calibración, ¿sale? Entonces, vamos a comenzar ahorita. Voy a empezar a hablar ahorita de lo que son el comparador de voltaje, que es el único componente como circuito integrado que van a utilizar. Entonces, ahorita se los empiezo a proyectar. Bien, ya ven la pantalla, ¿verdad? Sí, profe. Sí, profe. Ok, bien, fíjense bien. Bueno, antes de ver esto del comparador de tensión, déjenme proyectarles mejor, déjenme ver, antes de pasar a esto. Bien, fíjense bien. Entonces, ahora sí que ya viene lo que es la aplicación de lo que revisamos en algún momento. Entonces, si ustedes observan este diagramita, es un diagramita muy simple. Esto lo vi. ¿No? ¿Mande? Perdón, ¿sí ven la pantalla? Sí, profe. Sí, se ve. Ah, ok. Que pensé que me comentaban algo. Entonces, aquí tienen un voltaje de salida. Esta es R1 y esta es R2. Entonces, si esta la pongo yo como una resistencia variable y pongo aquí un termistor o pongo una fotorresistencia, pues este voltaje que va a estar aquí va a estar variando, ¿no? En función de ya sea una temperatura o en función de, puede ser esta una fotorresistencia, en función de la luz. Y entonces aquí voy a tener una variación de voltaje que va a estar relacionado directamente con esa variable física. Entonces, ya con esta señal es la que ustedes tendrían que calibrar. Tendrían que, si es temperatura, pues tienen que ser aquí una tablita de temperatura con una columna de voltaje, perdón. Sí, una columna de temperatura, una columna de voltaje, para que ustedes puedan generar ahí una regresión que es temperatura-voltaje y ver cómo se distribuyen ahí los puntos, ¿no? Y poder sacar esa función de temperatura, ¿no? Ajá, entonces esto les va a dar aquí un valor de temperatura. Entonces, ese arreglo, bueno, es un arreglo muy básico, que es un divisor de voltaje, que puede ser una manera de calibrarlo. La otra manera de calibrarlo, bueno, es a través de un puente, de Winston. Por ejemplo, aquí tienen un arreglo y de este punto a este otro punto, del punto A al punto B,
Aquí ustedes toman una diferencia de potencial del punto A al punto B. Entonces, pero dependiendo de cada una de estas resistencias, y a lo mejor aquí colocan su sensor. Entonces, en base a ese arreglo, pues ustedes pueden empezar a obtener esas mediciones de voltaje, que va a estar relacionado pues directamente a un valor de temperatura, a un valor de intensidad de luz. Pero bueno, entonces, ahora, ¿cómo van a calibrar ese sensor? Bueno, bien. Entonces, ustedes pueden colocar aquí una fuente de calor, aquí, no sé, una vela que está aquí emitiendo calor. Obviamente ustedes aquí tienen, colocan aquí su termistor, a lo mejor empiezan a una altura X, ¿sale? Y colocan también su sensor de referencia, lo ponen también a la misma altura. ¿Ah? Y aquí van a medir, ya cuando esté armado este arreglo, todo este arreglo, este termistor tiene que estar aquí conectado, ¿no? Entonces, lo van bajando poco a poco. Obviamente va a ir cambiando el valor de la resistencia del termistor. Lo tienen que estabilizar, o sea, lo dejan ahí quizás por 1 minuto y toman la lectura de voltaje que les da el arreglo, ya sea si hacen este arreglo o si hacen este otro, ¿sale? Entonces toman el valor de voltaje y checan la temperatura que tienen en el de referencia. Lo vuelven a bajar otro poquito, vuelven a tomar voltaje y vuelven a tomar la temperatura que les marca el de referencia. Y así van construyendo su tablita. El mínimo de puntos que les voy a pedir son 20 puntos para la calibración del sistema, ¿sale? 20 puntos. 20 puntos, o sea, 20 registros de voltaje y 20 registros de temperatura para cada voltaje. Entonces ya con eso, pues ya tendríamos una buena calibración, y siempre y cuando este sistema, bueno, de preferencia, iniciarlo un poco despegado de la fuente de calor para que ustedes tengan varios datos hacia abajo y que la temperatura, obviamente la flama no va a tocar ni el de referencia ni el termistor, porque no se puede quemar el termistor. Entonces, pero quizás a la distancia donde lo van a colocar de la flama, puede llegar a tener unos 60, 70 grados centígrados aproximadamente. Entonces, la idea es que ustedes esos 20 puntos los repartan entre los, vamos a suponer, ¿no? Entre los 30 a los 70 grados centígrados, ¿sale? ¿Por qué de los 30? Porque si consigo un termómetro de mercurio, bueno, no de mercurio, un termómetro de esos no sé la escala si llega hasta 70, para medir la temperatura que venden en las farmacias, pero normalmente a los 30 sí lo mide, y quizás hasta los 42, 45 grados centígrados se alcanza a medir. Bien, el rango, bueno, no, si llegan a medir nada más hasta 48 grados centígrados, bueno, no hay ningún problema, ¿no? Pero entonces habría que repartir entre los 30 y los 42 grados centígrados esos 20 puntos, para que ustedes sepan más o menos de cuánto en cuánto tienen que ir moviendo ese termistor con el sensor de referencia. Pero si el tope máximo son 70 grados centígrados, pues estaría muy bien. Eso sería lo ideal, ¿vale? No sé si alguien tiene alguna duda. Yo, profe, entonces nada Sí. más mediríamos la temperatura hasta que se estabilice el voltaje, ¿no? Que ya no Sí. varía el voltaje. Ajá, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver que colocan ustedes aquí una flama, ¿no? Colocan una flama y a lo mejor mi sensor está a 15 centímetros por arriba de la flama, ¿no? Y a lo mejor ahí empiezan. Entonces, ya tienen su arreglo eléctrico ya bien armado, y empiezan a ver qué voltaje les da ahí. Entonces, si ven que está variando poquito, pues sacan un promedio, ¿no? Más o menos chequen de dónde a dónde está variando y pongan el voltaje promedio. Y de ahí ya lo van bajando, ¿no? Ya lo bajan poquito, no sé, medio centímetro, por ejemplo. Dejan que se estabilice, dejen 1 minuto,
chequen el voltaje cómo está, hasta que llegue un momento en que se estabiliza y vuelven a hacer la lectura, ¿no? Es algo así. Entonces, esos 20 puntos. ¿Esto por qué? Porque si toman luego la lectura, cuando en los puntos más hacia abajo, van a tomar la lectura del punto de calor inicial y el elemento se va a ir calentando poco a poco. Entonces ya va a llegar un momento en que se calienta ya en su totalidad. Ese es el valor de la temperatura que deben de registrar. ¿Sale? Por eso es que les digo que hay que dejarlo como 1 minuto, que se estabilice aproximadamente. Bien, ¿alguna otra pregunta? Ninguna, ¿verdad? Ok. Yo, profe, nada más Sí. el comparador, nada más las dos variables que vamos a mover va a ser el termistor y la fotoresistencia, ¿no? Sí, exactamente. Son 2 variables que ustedes van a implementar solamente, ¿no? Pero bueno, mi pregunta va hacia el comparador, es que veo que tiene 4 entradas de comparación y 4 salidas. No sé si hay uno más pequeño. Bueno, no sé si afecta en el costo. No afecta. Bueno, aquí el detalle es que a lo mejor, ahorita para sensores serían estos 2. Quizás metemos una tercera, pero todavía no estoy seguro, ¿no? Entonces, pero hay uno de 2 que puede ser, no me acuerdo si es el 329, no recuerdo, sería cuestión de verificar en la hoja técnica, por ahí viene el numerito, ¿no? Si ustedes bajan la hoja técnica del LM339, ahí vienen las familias, ¿no? De los comparadores, o buscar un comparador de 2 entradas en el caso de que ya no vayamos a incluir otra entrada, ¿no? Bien, ¿alguna otra pregunta? Ok. Entonces, entonces voy a terminar esto y voy a dejar de compartir y vamos a compartir ahora sí lo del comparador, ¿sale? Ya están viendo, ¿verdad? La del comparador de voltaje. Sí, ya. Ok, entonces el comparador de voltaje, bueno, pues como su nombre lo dice, pues compara voltajes, ¿no? Aquí no hay otra cosa extraordinaria, ¿no? Y entonces, Claro. y el símbolo del comparador, pues es ¿no? Es un Triangulito. es un triángulo ahí acostado que tiene un signo más y un signo menos. El signo más. A ver, guarden silencio, cierren el micrófono, jóvenes. Entonces, el signo más, pues se le conoce como una entrada no inversora y el signo menos como una entrada inversora. Ajá. Y tiene una salida. Entonces, el comparador de voltaje solamente les va a dar de salida o 0 volts o un voltaje alto, ¿no? Que en este caso sería el nivel de voltaje con el que lo vamos a alimentar, con 5 volts, con su cargador. Aquí se ve un poquito ya más, más claro. Tienen un voltaje de referencia, un voltaje al que ustedes van a estar comparando. Bien, quedan 10 minutos, ¿no? Si se corta, volvemos a conectarnos nuevamente. Entonces, ese voltaje es con el cual se va a estar comparando este VI, que es el voltaje de entrada, que es el que ahorita explicábamos que puede venir de ese divisor de voltaje o del puente que les había explicado. Entonces, esa salida de voltaje de ese arreglo eléctrico es el que va a entrar aquí. Y en base a este voltaje que ya tengamos definido, por eso es importante hacer la calibración en cuestión del termistor. ¿Por qué? Porque entonces aquí en este VT yo puedo poner aquí una resistencia variable que puede estar modificando el voltaje de 0 a 5. Pero si yo ya hice mi calibración en mi sistema y vamos a suponer que yo aquí ya pongo 1 volt y yo sé que en mi calibración me salió que 1 volt es equivalente a 32 grados centígrados,
Entonces, pues eso ya me da pauta a que mi sistema, yo puedo hacer una cajita con una perilla y ya empiece a graduar que de 0 a 5 volts, yo voy a graduar de 32 a lo mejor a 48 grados centígrados. ¿Ah? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Y entonces, como estamos trabajando voltajes, pero para el caso del sensor de temperatura, pues yo ya sé que el voltaje ya va a estar relacionado con ese valor de temperatura que ya calibré. Entonces, por lo tanto, yo ya puedo manejar temperaturas, mis escalas. Entonces, este valor de voltaje que está variando aquí, pues realmente sería correlacionado con ese valor de temperatura. Y el voltaje que yo coloque aquí como fijo, pues está correlacionado a un valor de temperatura. Entonces, visto en esta gráfica, entonces ustedes fijan un voltaje o un valor de temperatura aquí fijo, y entonces el voltaje de entrada, que es esta señal que está variando, pues entonces quiere decir que el comparador de voltaje les va a mandar una salida en alto o les va a dar presencia de voltaje en su salida cuando la señal de entrada esté por debajo de este voltaje de referencia que yo puse, que es el set point, que es a la temperatura que ustedes quieren llegar. Entonces, cuando la temperatura ya llegó a ese nivel o pasó ese nivel, entonces el comparador de voltaje les manda una señal de 0 volts en la salida. ¿Sale? Entonces, pues ya esta señal ustedes la pueden utilizar para controlar un elemento calefactor, ¿no? Un elemento que genera calor para poder estar variando esta señal de entrada y que se mantenga en este BT, ¿no? En esta señal de temperatura que voy a mantener fija. Y así está, ¿no? Es una gráfica, por ejemplo, aquí ya llegó al nivel que ustedes desean y bajó, entonces ya manda una señal en alto el comparador de voltaje y esta señal la pueden utilizar para activar ese elemento calefactor. Entonces, cuando ya pasó esa barrera de set point, pues nuevamente se apaga, ¿no? Porque si la mantienen encendida, pues esta temperatura se va a subir, ¿no? Entonces ya no sería viable el sistema, ¿sale? Y bueno, entonces ya ese comparador, pues está el 311, que es un monolítico, o sea, quiere decir que nada más tiene un solo comparador, que es es un encapsulado y nada más tiene un solo comparador. Hay otros comparadores, por ejemplo, que les comentaba, el 339, que tiene 4 comparadores, aquí está el integrado. Entonces, de esta manera están distribuidos. Si ustedes observan, es el mismo símbolo que habíamos revisado arriba. Entonces tiene 4 comparadores. Para este caso, para este comparador, pues la entrada inversora sería la línea 4, la entrada no inversora la línea 5 y la salida sería la línea 2. Entonces, este es el LM339 y hay 2 maneras de configurar el comparador, que puede ser como detector de nivel, que es el que habíamos explicado. Ustedes fijan un voltaje que representa algo, una variable física, y tienen un voltaje de entrada, y entonces cuando el voltaje de entrada está por debajo de este voltaje que lo fijan aquí, entonces el diodo LED se va a encender, ¿no? Entonces, cuando este voltaje de entrada rebasa esta barrera de voltaje fijo que tienen aquí, el diodo LED se apaga, ¿vale? Y puede ser la operación inversa, si esta línea de voltaje de entrada la cambian al más y esta que está aquí la cambian al menos, entonces quiere decir que mientras esté por debajo de su voltaje de referencia, el diodo LED va a estar apagado y cuando esté por arriba, el diodo LED se va a encender, o sea, es la operación inversa. Y entonces es una configuración, ¿no? del detector de nivel. También está el detector de ventana. Entonces aquí ustedes ya fijan un voltaje de referencia alto, un voltaje de referencia bajo, y mientras el voltaje de entrada se comporte o se mantenga dentro de esta ventanita, pues les va a mandar una señal en alto, como lo muestra aquí. Si este voltaje de entrada es mayor a o es menor a les va a mandar 0 volts en la salida del comparador. Es un detector de ventana. ¿Vale? ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, profe, todo bien. Ok. Y entonces, una de las aplicaciones, por ejemplo, el medidor gráfico de barras, aquí está, es
se ve bueno, es una aplicación. Ustedes observan cada uno de estos, es un comparador, ¿vale? Pero cada comparador tiene un voltaje de referencia diferente. Por ejemplo, aquí es un voltaje de referencia muy pequeño, va aumentando ese voltaje, va aumentando, hasta que llega un voltaje muy alto, ¿vale? Tienen aquí una salida de audio, un sonido. Entonces, para sonidos bajos, rebasa la barrera de este comparador, de este voltaje, pero a lo mejor no llega a por lo tanto, nada más se enciende este LED. Si le suben el volumen, pues obviamente la intensidad va a llegar a otros más comparadores y se va a ir encendiendo esta barrita de LED. Si ya es muy alto el volumen, pues se va a saturar la barrita de LED. Es como los ecualizadores, ¿no? Que están aumentando y disminuyendo ahí las lucecitas. Bueno, pues es algo similar, ¿no? Lo único que cambian es el voltaje de referencia que colocan, que sería aquí. Este es un voltaje de referencia, aquí está otro voltaje de referencia. Si se dan cuenta, este voltaje de referencia solamente utiliza este y este. Para este voltaje de referencia, pues ya utiliza la suma de estas dos resistencias más esta. Para este voltaje de referencia, pues ya suma la suma ya agrega la suma de estas tres resistencias y esta, ¿no? En su divisor de voltaje. Y así se va. Entonces, este es un sistema de comparación y lo reflejan en una barrita de diodos LEDs, ¿vale? Y bueno, básicamente ese es el comparador y es una de las aplicaciones que ustedes le van a dar en este proyecto. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Ok. Bien. Entonces, Profe, yo sí tengo una. dígame. Va, no sé, pasar un documento en donde ya se especifique más todo esto que nos está diciendo de todo esto o no. ¿Cómo? Sí, es este documento el que les voy a mandar. De hecho, O creo que sea, por ejemplo, de que el reporte debe de llevar, no sé, una hoja de la rúbrica. introducción o cosas así. Sí, la rúbrica sí. Sí, voy a subirles un documento, se los mando por el WhatsApp. Eso pues, obviamente va a aplicar o sea, varias partes, ¿no? Por ejemplo, desde que en el reporte, el tipo ¿cómo se llama? De investigación bibliográfica que van a hacer, la descripción de los materiales, métodos y procedimientos, los resultados, conclusiones, discusiones y todas las referencias que van a colocar. Esa es una parte, ¿no? Es una rúbrica. La otra rúbrica pues va a estar enfocada en la parte técnica, en la parte del armado de estos circuitos. Ajá. Entonces, sí se las voy a compartir, nada más, déjenme ver los puntos que voy a abordar para que los consideren. ¿Alguien?
Bien, entonces, sí, la rúbrica se las hago llegar vía WhatsApp. Nada más les digo, como les comentaba, el proyecto, pues obviamente se evalúa de diferentes formas, ¿no? Por ejemplo, el reporte es una evaluación, la presentación es otra evaluación, la parte técnica es otra evaluación. O sea, son 3 evaluaciones en una que normalmente hago en la revisión de los proyectos. Entonces, pues sí, para que lo consideren, ¿no? Y les mando los puntos que voy a evaluar, ¿no? ¿Sale? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ok. Entonces, lo que les voy a encargar, pues son esos materiales que les acabo de decir. Y bueno, ya para que ustedes empiecen a implementar y empezar a dar el seguimiento a los proyectos. Entonces, por equipo les voy a pedir un plan de trabajo que me van a tener que mandar. Se los voy a pedir para el próximo lunes, a más tardar. Entonces, ese plan de trabajo me van a poner ahí una tablita, ¿no? Una tablita de actividades. Entonces, ¿cómo van a ir desarrollando esas actividades a partir pues ya de la siguiente semana y hasta la última semana, pues ¿cómo se llama? De este departamental, ¿no? Del tercero. Entonces, nada más ahí hay que checar bien las fechas. Tengo entendido que todavía en la primera semana de enero, primera y segunda semana de enero, si no es que en la segunda, creo, son las evaluaciones, para que más o menos consideren esos tiempos, ¿no? Si pudieran tener los resultados mucho antes, a lo mejor antes de que nos vayamos de vacaciones, pues estaría de lujo, ¿no? Entonces, nosotros nos vamos hasta el 22. Entonces, si el día 20 ustedes ya tienen algo, pues adelante, ¿no? De aquí a 11 días. Si no, bueno, sería regresando, ¿no? Regresando en la primera o segunda semana. Vamos a hay que checar bien las fechas de
los departamentales, cuando se tiene que reportar las calificaciones, también las voy revisando y ya les voy comentando, pero de momento vayan haciendo un cronograma de actividades, consideren un sensor de temperatura, consideren un sensor de luz. Aquí lo único que me está faltando nada más es incluir los elementos de potencia, pero bueno, eso si quieren en la siguiente sesión se los comparto. Ahorita si quieren les mando nada más ahí por WhatsApp. De hecho, este mismo documento les va a servir, ¿no? Ahorita donde les presenté el comparador de tensión, ahí viene también los elementos de potencia. Entonces, porque vamos a activar ahí un elemento, una lámpara, por ejemplo, ¿no? Con la fotorresistencia, cuando alcance cierto nivel de oscuridad, que active una lámpara, ¿no? Y obviamente en una cajita, ustedes lo tendrán que indicar con un diodo LED, ¿no? Como lo habíamos dicho, ¿no? Nada más aquí lo que sí les voy a pedir es que cuando estemos llegando a la parte de potencia, ahí sí vamos a tener que estar muy bien coordinados porque como se va a conectar ahí a 110, ahí sí me gustaría estar en línea, revisar bien la conexión y decirles en qué momento ya lo pueden conectar, ¿no? Para no tener ahí algún error. ¿Sale? No sé si tienen alguna pregunta, jóvenes. Ok. Bueno, entonces, para terminar nada más el día de hoy, les encargo, caray, a ver, tenía varios ahí en espera. Les encargo los materiales que les comenté y, y bueno, no, nada, ya la siguiente sesión nada más, es ir revisando los componentes de potencia también. Si quieren, revisamos la siguiente sesión, el tema de los elementos de potencia. ¿Cómo se va a conectar ya desde un sensor? ¿Cómo pasa por el comparador? Y cómo del comparador se va al elemento de potencia. ¿Vale? Entonces, ahorita lo que urge es que consigan el termistor para que puedan hacer la calibración, más que nada, ¿no? Para que el voltaje de referencia que ustedes vayan a colocar, pues realmente esté ligado a un valor de temperatura. ¿Sale? Entonces, bueno, si no hay alguna otra pregunta, duda, pues nos vemos la próxima clase, ¿sale? Que sería el viernes, ¿verdad? Sí, profe. Ok. Bueno, pues entonces, pues los dejo y nos vemos el viernes. Ojalá y puedan tener los componentes para ese día y ya ustedes me dicen, ¿no? Okay. Sale. Pues entonces, bueno, pues nos vemos y que tengan una buena tarde. Gracias, profe. Hasta luego. Sí, hasta luego.